Bienvenidos, vamos. Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos todos a este gran episodio de Cerveza Descalza. Pensamiento libre en cada sorbo. 100% garantizado. Te devolvemos tu dinero. Hablador. Señores, hoy, como siempre, le tenemos un tema súper exquisito, chic, súper caro. Muy caro, sí, porque realmente es tan caro que tuvieron que venir dos personas para representar y desarrollar este tema. Por un lado, en esta esquina tenemos al abogado Gilberto Gio. Hey. Un placer, saludos a todos. Qué bueno estar aquí otra vez después de tanto tiempo. Tantos capítulos, diría. Sí. Oye, el capítulo más exitoso que hemos tenido en Cerveza Descalza ha sido con este señor, ¿eh? Muchas gracias. Campeón. Y en la otra esquina tenemos a la doctora, especialista en muchas cosas que no puedo pronunciar, y la primera dama de Cerveza Descalza. Aquí tenemos a Ángela Marmolejos. Saludos, Ángela Marmolejos. Anestesióloga. Vamos, aplausos, señores, pero un aplauso. La primera dama. La primera fémina aquí de Cerveza Descalza, para que no digan. ¿Pero por qué no llevan mujeres? Bueno, ya. Sí. Porque no había una. Sí, para que no digan machistas. Que realmente convergiera con el tema. Ahora con este tema, tenemos aquí a una mujer maravilla. La mujer tiene tantas especialidades. Y aún así ha tenido tiempo para buscarse novio. Pero eso es otro tema. Tenemos que hacer un episodio de Cerveza Descalza Love Line. Entonces, señores, nosotros hemos estado hablando mucho de inteligencia artificial y cómo nos está afectando hoy en día. Y bueno, hoy es un tema sumamente, digamos, como que un poquito pesado porque estamos hablando de derecho y de medicina. ¿Y cómo es eso, Gilberto? Háblame un poco de cómo convergen esas dos cosas. Bueno, interesante porque yo llevo más de 15 años dedicado específicamente al derecho médico, además ahora del tema de la inteligencia artificial. Y realmente el derecho y la medicina tienen muchas áreas de convergencia, porque regula todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes de los prestadores de servicios de salud, que tanto pueden ser públicos como privados en relación a la población que atienden. Entonces, tú tienes no solamente el comportamiento de los prestadores, pero también el comportamiento de la investigación clínica en relación a los estudios que se puedan hacer, y ahí tú entras en el cambio de la bioética. Mucho también tiene que ver con el tema de la dignidad humana, que entra en escena de manera primordial con el tema de cuidados paliativos, tema de fin de vida, y hay una relación también directa en cómo el médico, al usar herramientas de inteligencia artificial, también debe comportarse a la hora de cumplir con sus deberes de debida diligencia, a la hora de usar herramientas que pueden o no ser eficaces a la hora de participar en el diagnóstico, pronóstico, estructurar tratamientos, elegir fármacos, etcétera. Señores, va a haber un examen al final, así que presten atención y tomen nota. Pero señores, mire, para yo puedo seguir con este tema, yo necesito como que lubricar mi cerebro, porque hay mucha información, tiene que entrar suave. ¿Qué es lo que falta aquí, Feli? Bueno, nuestro brindis acostumbrado. Tenemos que lubricarnos. Tenemos que lubricarnos. Para que las ideas fluyan como deben fluir. Aquí, bueno. Bien. Vamos a ver. A pesar de que en el estudio tiene una buena temperatura, pero sabemos que en estos días Santo Domingo, como siempre, está bastante caluroso y bastante húmedo en estos días. Y la humedad hace como que sentir el calor, que se sienta más fuerte. Doctora, hay que darle un training. ¿Cómo se dice la cerveza? Sí. Dicen que hay que dejar que haga espuma para que después básicamente. No, mira, pero tú lo que vas a querer agarrar el vaso y en un ángulo de 45 grados. Okay. Entonces ahí tú lo viertes al pasito, pégalo más al vaso, porque si no te va a hacer espuma. Okay, al vaso. La lata. La lata al cristal, al borde. Ajá, entonces ahora deja que fluya, que estamos ahí. Ok, muy bien. Tenemos un 100 por esfuerzo. Bien, excelente. Un brindis ahí. Salud. Entonces, Gilberto, bueno, óigame, la verdad que
han pasado muchas cosas en los últimos años y, bueno, tú eres un pionero aquí en el país, en el desarrollo de la inteligencia, de aplicaciones, ¿no? Para la inteligencia artificial. Yo tengo entendido, por ejemplo, que las primeras, fue la primera app de derecho Sí, que se ha hecho en República Dominicana, GPT legal, y ahora viene médico. GPT médico. Vamos a hablar de todo eso, pero, entre otras cosas, parte de la presentación, señores, es que Gilberto es abogado, pero Gilberto es especialista en derecho médico. Yo creo que uno de los pocos que hay en el país, o quizá el único, no sé. No, ya hay Hay gente que unos se está cuantos, formando en pero eso. tú buscas Gilberto Gil y tú vas a encontrar un video de hace 10 años atrás, cuando Gilberto estaba en sus 20 todavía. Fefita no se teñía todavía. Y el hombre ya hace tiempo, años atrás, siendo un jovencito, ha sido consultado como especialista en derecho legal, que eso es algo realmente para el país es novedoso y es muy necesario, o sea, es algo que se ha, sobre todo en los últimos años, ha habido mucha... Sí, claro, es que la evolución Sí, de la República Dominicana como destino de turismo de salud y de centro global de calidad también, porque tenemos que apuntarse algún día a un país del primer mundo. Ha exactamente. hecho aumentar los Bien. estándares de calidad y los derechos de los consumidores y por lo tanto la reclamación por posible negligencia médica Ujú. Exacto. y, Pero, y el oye, interés de los prestadores de ser mejores. eso que tú dices, que nosotros tenemos que apelar hacia un país del primer mundo y que ha habido un gran desarrollo, eh, me lleva a mí a preguntarte, y en parte no de la introducción ¿no? aquí al tema, eh, yo leí por ahí que hay tú eres CEO de la IAD. Háblame de la LIAD. IAD. IAD. LIA, laboratorio. Mira, hay que poner a la gente en contexto. Exacto, De cómo un abogado está en inteligencia artificial. exacto. Lo primero es que hace más de 10 años que yo tenía el interés de sistematizar el tema de los procesos legales para el tema de eficiencia de costo y manejo. Y ya Ujú. en el 2013 comencé a contratar programadores y a interesarme en cómo hacer compilaciones de grandes bases de datos. Y claro, me enfrenté con los problemas de la época, la imposibilidad de la sistematización y el manejo del lenguaje natural para poder consultar una base de datos no estructurada. Entonces, con el tiempo, evoluciona la tecnología, yo me sigo interesando como una parte de un interés personal y cuando sale el API de ChatGPT, entonces retomo mi base de datos y le aplico las técnicas de vectorización, comienzo a aprender sobre vectorización de bases de datos para poder integrarla con modelos de inteligencia artificial. Y es decir, fusionar un conocimiento que no está en el modelo base, como ChatGPT, y poder agregarle data basada en realidad para que no alucine, que serían las leyes en este caso. Y comienzo a Ujú. desarrollar GPT Ujú. legal como una aproximación a la idea de tener una máquina de consulta jurídica que me pueda asistir en mi trabajo. Eso me lleva luego a inscribirme un doctorado de inteligencia artificial aplicada a la productividad empresarial y desarrollo más técnicas y más conocimientos que hoy han dado fruto en lo que es actualmente GPT legal, que tiene más de 10.000 usuarios, ha Vaya. respondido más de 100.000 consultas, tenemos ya 2 años y medio en el mercado, somos ampliamente reconocidos como una aplicación basada en la data real y claro, el siguiente paso, como bien lo decía, abogado en derecho médico, Ujú. era mi próximo área de interés y era crear un modelo de inteligencia artificial basado en las guías y protocolos médicos y en la ciencia médica que me sirviera como contrapeso para el tema de las auditorías y poder evaluar el comportamiento del prestador de servicios de salud en relación a lo que debió haber sido una prestación idónea. Ok. Claro, ahí entra Ángela, en este caso como médico, que me sirvió también como guía para poder crear un producto para el médico, poder asistirse en sus tareas de diagnóstico, pronóstico, elección de fármacos, y el proyecto escaló. Pero además de GPT médico y GPT legal, eh, que hoy en día entonces ahora son productos conocidos, surge el deseo de ahondar en otras áreas. Y
una iniciativa que se llama Laboratorio de Inteligencia Artificial Dominicana nace como consecuencia de que otros actores se involucran conmigo en el interés de hacer avanzar esta área. Y el día miércoles de la semana pasada llevamos a cabo una conferencia llamada Investigación Clínica Asistida de Inteligencia Artificial Generativa en el Instituto Cromomed, con quienes firmamos un memorándum para la iniciación, la puesta en marcha de este laboratorio, que busca ser un centro de estudios y desarrollo de aplicaciones prácticas de inteligencia artificial para la investigación, auditoría, desarrollo de conocimiento, y en base a ese corpus de conocimiento, que puede ser no solo en medicina, sino también en gestión de empresas, en mercadología, en logística, en procedimientos, crear aplicaciones para la industria. Entonces es un centro de desarrollo de aplicaciones prácticas de inteligencia artificial basada en ciencia. Es como un hub de ciencia, ¿no? Laboratorio es el nombre perfecto. O sea, ¿cuánta gente emplea ahí? Wow. Bueno, la proyección es ahora hacer un levantamiento de fondos con instituciones académicas para investigación, hacer tenemos 4 proyectos en carpeta. Para cada proyecto hay que hacer un plan operativo que entonces va a definir cuántos empleados vamos a nosotros contratar, que no están contratados porque el proyecto está en fase de inicio. Y entonces ya dependerá la magnitud de cada uno de esos proyectos diferentes. Y eso nos lleva a pensar en qué arquitectura queremos usar para cada proyecto. Inteligencia artificial no es solamente entrar a un chatbot. Tú puedes tener diagnóstico por imágenes. Tú puedes tener un producto que quiera a través de una sonografía diagnosticar si tu próstata está bien o está mal sin tener que hacerte... Sin tener que hacer la famosa prueba. Pero también tú puedes decidir si existe o no evidencia científica para tú, a través de una muestra por voz, de cómo una gente habla, diagnosticar algún tipo de afectación en la garganta. Tú puedes investigar si tú a través de una foto del ojo puedes extraer información suficiente para algún tipo de diagnóstico. Entonces, inteligencia artificial no es solo hablar con un chatbot. Puede ser imágenes, audio, procesamiento, desarrollo de apps a través de AI entrenada en programación. Hay mucho. O sea, me pregunto. Entonces, un programador que utiliza inteligencia artificial que programa, ya sé como que otro nivel de especialidad, porque tiene que saber de lo que ella hace, pero también tiene que saber cómo utilizarlo. Me parece que Google ahora le tiene una cuota a sus programadores, que más del 50% del código que ellos deben generar tiene que ser con AI. Mira eso. ¿Puesto? Sí, porque el problema es que si tú no usas AI, tú no eres altamente productivo en esa área. O sea, que lo bueno es que estamos claros, que ya en ese tabú de que, hey, usaste ChatGPT, o sea, no, tú tienes que utilizarlo. Claro, ellos tendrán su... Gemini, en su caso. En su caso, ellos tienen y también tendrá ellos en in-house, algo un poquito más, quizá, más para ellos, me imagino. O no sé si utilizan el Gemini para ver si es verdad que funciona, puede ser. Claro. Pero qué interesante. O sea, que estamos... Bueno, con todo ese desarrollo que estamos teniendo, donde no solamente la inteligencia artificial que participa en el tema diagnóstico, como tú bien lo estabas mencionando, pero también la robótica, ¿no? La integración de la robótica. Ya, por ejemplo, hace años que se conoce el sistema Da Vinci, creo que es. Sí. Donde se hacen intervenciones quirúrgicas poco invasivas, ¿no? Todavía. Pero vamos a llegar a un momento en el que toda esa tecnología va a sustituir a los médicos. O sea, bueno, y esto es una buena pregunta. Y ahí me gustaría que Ángela... Es una buena pregunta para Ángela. Aunque de antemano... Que Ángela dé su opinión ahí. Los profesionales no van a ser reemplazables, porque alguien tiene que tomar una decisión al final. Alguien al fin y al cabo. ¿Será que Ángela se está acabando su propia tumba? ¿Qué tú dices, Ángela? No, para nada. Lo primero es que la inteligencia artificial no reemplaza muchos de los puestos en los que se está utilizando. Claro, evidentemente algunos trabajos no serán sustituidos por la AI, sino que serán complementados. Uno de los más grandes beneficios que yo he visto utilizando la AI en el ámbito de la medicina, sobre todo en consulta,
en anestesiología en muchísimos casos y como docente, es que me ahorra tiempo y como estudiante también. Y me ahorra tiempo para ejercer ese mismo momento en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en anestesiología va a ser casi imposible, o imposible, la verdad, humanamente y técnicamente que se reemplace porque necesitas una mano que ejecute, ¿no?, una acción. Ahora bien, se están utilizando dispositivos donde reciben un comando por un especialista y entonces ese dispositivo ejerce la acción. Algo sumamente importante es que en medicina una de las claves éticas y legales que existen por el momento, sin importar la especialidad, es que tienes que darle todas las opciones que ese paciente tiene, porque eso es parte de que el paciente pueda decidir, o sea, su parte de autonomía, el paciente pueda decidir qué tratamiento tiene para elegir. Aunque el médico, por su experiencia, que pasa mucho en medicina, que la parte de la experiencia se involucra mucho, pero a nivel de técnicas, la medicina se ha desarrollado muchísimo y el paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento y a recibirlo. Aún el médico con el que te está dando la propuesta no sea el médico que ejerce ese efecto. Entonces, una muy buena relación médico-paciente te hace aperturar esa confianza de tú exponerle al paciente todo lo que la AI te está aperturando, te está ofreciendo, y entonces el paciente tiene la capacidad de decidir. En medicina el tiempo es vital. Por ejemplo, en mi ejercicio profesional, que soy anestesióloga, pues los minutos me cuentan y es una cantidad de información impresionante. Fuera de que habitualmente los escenarios son críticos, porque depende de la vida del paciente y o del pronóstico en un futuro de secuelas graves. Porque a veces pensamos que el único problema de un médico es que fallezca un paciente, pero hay secuelas graves para el paciente y para la familia que también hay que pensarlas. Claro. Entonces, no es tener el dispositivo encendido para hacer todas las preguntas, pero por lo menos la creación de los protocolos, de los consentimientos, de los pasos a seguir, siempre y cuando adelantarse. Por ejemplo, presento el caso clínico, tengo tal caso clínico que va para cirugía, ¿qué técnica anestésica me recomiendas? Y ya en el área de cuidados paliativos, igual, si tengo un paciente que no puede decidir, en la consulta se le explica, igual en todas las especialidades, y mejora, ¿no? Porque son muchos fármacos, son muchas dosis. Lamentablemente por el tema de apresurarnos en la medicina, el tiempo vale, las consultas. Imaginémonos tener, que pasa diario, mucha gente tal vez no lo sabe, un médico tiene 40 personas esperando en una consulta a la que tú tienes que dedicarle por ética más de 15 minutos. Claro. Yo tardo a veces 1 hasta 3, 4 horas en una consulta, dependiendo de la demanda de la familia y del paciente. Entonces, tener un dispositivo que te permita aminorar el tiempo y resumírtelo es una maravilla. Es un asistente personalizado. Recomiendo las AI, claro, entrenadas, ¿no?, con la base de datos de cada especialidad, pero una maravilla. Pero tú diciendo eso, me surge una pregunta. ¿Hasta qué punto? Porque, por ejemplo, si hablamos de la aplicación que ustedes han desarrollado, de GPT Médico, es una app que está creada, diseñada, por lo que tú acabas de decir, para médicos, ¿no? Para el uso de profesionales de la medicina. Entonces, el acceso al app, o sea, eso es un acceso abierto, cualquier persona, por ejemplo, yo puedo descargar el app o hay una limitante, o sea, tú debes ser médico para poder acceder al app. ¿Cómo ustedes lo manejan Te eso? la puedo enseñar ahora mismo si tú quieres. Vamos a verla, claro. Vamos a enseñarte. Cualquier persona puede usarla. Ok. Pero el app tiene los lineamientos éticos de decirte que tienes que consultar, que no reemplaza a un médico y que, claro, tienes que consultar con un médico. Claro. Por ejemplo, no sé si pueden Vamos a ver verla. Aquí en la pantalla, sí. Vamos a, por ejemplo, ponerle un caso clínico, doctora. Díctele un caso ahí. Paciente masculino de 79 años, con diagnóstico reciente de cáncer de próstata, metastásico a hueso. Presenta dolor severo en columna lumbar, hipertenso de larga data,
No daño renal, no daño hepático. Glicemia normal. ¿Qué esquema farmacológico puedo iniciar? Farmacológico puedo iniciar para el dolor. Entonces, ¿qué hace la aplicación? Como está entrenada con miles de guías, protocolos, lo primero es que descompone el problema, ¿verdad? A partir de la evidencia disponible, las guías y textos de referencia sobre dolor oncológico y cáncer de próstata, manejo farmacológico del dolor, este paciente debe seguir el esquema escalonado de la OMS. Evaluación inicial, doctor, ¿usted puede ir validando con nosotros? Sí. Ok. Dolor severo, EVA 7 a 10, corresponde al tercer escalón del tratamiento analgésico, ¿es así? Es así. Ok. Comorbilidad de hipertensión controlada sin daño renal ni hepático permite uso de AINE con precaución, ¿es así? Es así. Dolor óseo metastásico requiere considerar adyuvantes específicos como el bifosfonatos o radiofármacos. Así es. Ok, entonces nos sugiere el siguiente esquema farmacológico inicial. Tercer escalón, dolor severo, opioide mayor sin dosis techo, morfina oral de elección. Cuéntenos usted, toma el micrófono y váyanos diciendo cómo usted como médico se puede asistir de esto. ¿Qué usted va valorando sobre esto? Sí, lo primero en el manejo del dolor es ver las comorbilidades que tiene el paciente, porque dependiendo de lo que sufre en términos generales, existen contraindicaciones por daño a órganos. Si un paciente tiene un daño renal, un daño hepático, un daño a nivel de pulmón o de cerebro, se cambian las dosis, se ajustan y algunos están totalmente contraindicados. La morfina es el tratamiento ideal para manejo del dolor moderado a severo, o sea, en una escala de 1 a 10, por encima de 7 lleva morfina. Ojo con que hay muchos mitos con que la morfina solamente se utiliza al final de la vida, que adelanta la muerte. No. Es el fármaco de elección a nivel mundial para tratar dolor por mecanismo de acción. De la misma forma que se utilizan antihipertensivos para presión arterial, la morfina va para el dolor. Insulina para diabetes, etcétera. Morfines para dolor. El AINE, o sea, son antiinflamatorios. Un paciente con este cáncer metastásico probablemente tenga un componente inflamatorio incluido. Y como no tiene daño renal, se puede utilizar. El paracetamol se utiliza muchísimo, buenísimo para manejar el dolor, acetaminofén. Y en este caso nos pone coadyuvantes, que son fármacos que no son analgésicos, o sea, no producen alivio del dolor por sí solo, pero ayudan a mitigar el dolor al final. El bifosfonato, que vemos ahí que dice ácido zoledrónico, disminuye el dolor y el riesgo de fractura en la mayoría de los pacientes, y la radioterapia disminuye el tamaño del tumor intraóseo y mejora el dolor, igual la fractura. Y los esteroides también, porque mejoran el dolor óseo. Siempre se empieza por las dosis más chicas. Por ejemplo, ahí vemos ahí morfina de 5 miligramos cada 4 horas, que es el tiempo de acción de la misma. Excelente. Exactamente lo que haríamos en la clínica. Imagínese, doctora, Wow. antes de que usted conocía la capacidad, cuando usted compara esto, por ejemplo, con ChatGPT o con otras AI, ¿qué diferencia usted ve a la hora de el tipo de respuesta que le da? Sí. Primero, el desglose es una de las ventajas, ¿no? Porque te da el contexto del paciente, por qué, o sea, sí o no, cuál usar, beneficios y desventajas, las indicaciones y sobre todo las dosis de los fármacos, ¿no? Porque a las otras aplicaciones solamente te da el nombre del medicamento, pero lo más difícil es saber qué dosis poner. Y aquí siempre justifica las respuestas, que eso es algo que para el médico que no está totalmente familiarizado con un fármaco, pues te da la opción. Y la tabla comparativa, que es maravillosa, porque también te da las opciones y los riesgos, ¿no? Que si en algún momento, algo súper importante es que al paciente hay que decirle todo lo que le puede suceder. O sea, por la morfina te puede dar ligera náusea, ligero vómito, ligero estreñimiento. Y eso es obligatorio, ¿no? Mandatorio decirle al paciente. Y el tema de las bibliografías. En medicina todo nos basamos por evidencia, los protocolos médicos. Y GPT Médico tiene el acceso a las bibliografías. Y una cosa que tú dijiste al principio, que ustedes trabajaron para que el chat no alucine, sino Sí. Ajá.
Entonces es una gran cosa porque todo que hemos usado los diferentes chats, hemos visto que inventan cosas. Exacto. Sacan cosas a veces de la nada que tú no le has dicho o asume. Ustedes saben, inventan, o sea, le sacan de la nada. ¿Cómo ustedes garantizan de que eso no sucede? Interesantísimo. Mira, hay una tecnología que se llama Retrieve Augmented Generation, que es RAG. El RAG es un método para que el AI, a la hora de construir la respuesta, haga primero una búsqueda semántica en una base de datos vectorizada. Recuerda que cuando hablaba al inicio de cómo fue construyendo GPT Legal, que es una herramienta similar a GPT Médico, pero que está basada en leyes. Bueno, la investigación del RAG es la frontera actual de cómo poder agregar data cimentada en evidencia a el preprocesamiento de la respuesta. Entonces, el modelo, en lugar de ir a su base de datos de conocimiento general, lo que hace es que cuando recibe la pregunta del usuario, busca dentro de su base de conocimiento curada, una base de conocimiento que es el producto del esfuerzo de profesionales de integrarle a eso específicamente la literatura necesaria, como por ejemplo se veía en el fondo de la pantalla, las guías, los PDF que sirven de base científica. Entonces, el trabajo del investigador es crear ese corpus, ese catálogo de documentos, vectorizarlo para que el modelo vaya ahí. Cada vez que busque una respuesta, necesita una respuesta. Y si no tiene en el modelo una respuesta disponible, responderle al usuario que no tiene una respuesta disponible para ese tema, y lo que hace que le sugiere fuentes probables para que el investigador entonces vaya y busque. Entonces, cuando se van a entrenar estas inteligencias artificiales, me imagino que están los médicos y los programadores trabajando como uña y mugre. ¿Cómo es eso? Bueno, en la fase de desarrollo de una herramienta como esta, hay varias etapas. La primera es la determinación de los casos de uso, para entonces uno hacer acopar, o sea, buscar todas las, lo que va a ser el conocimiento, el cerebro accesorio de este AI. Ya hay una parte de selección profesional. Después que eso se tiene, que se ayuda, por ejemplo, en el caso de los médicos o GPT legal, abogados, o si fuesen economistas, su área de conocimiento, entonces va a la parte técnica para el preprocesamiento de la data, que tiene varias etapas. Una es el chunking, que es la data, al ser extremadamente copiosa, primero tiene que ser subdividida en fragmentos más pequeños, limpiada de todo tipo en lo que programación de esta área se llama como noise removal, o eliminación de ruido, que quita tilde, quita caracteres exóticos, guiones, todo eso, y llevar el lenguaje a su raíz semántica. Entonces, eso se usa en librerías de Python, como por ejemplo, que se le dice planchado. Ok. Le quita toda la arruga. Le quita toda la arruga al lenguaje y se vuelve un bloque de texto que a los ojos del usuario normal dice, ok, yo no entiendo ya lo que quiere decir. Pero esa no es su última etapa. Ahora hay que volver eso, hay que tokenizar eso. ¿Qué es tokenizar? Tokenizar es convertir una palabra en sus subcomponentes semánticos indivisibles. Es como atomizar. Okay. Imagina que un elemento de la naturaleza, el aluminio, tú puedes cortar hasta que ya tú llegas al átomo. Entonces, un token es un átomo lingüístico, por decirlo así. Ok. Ya es la unidad indivisible del sentido semántico. Okay. Entonces, eso es lo que la máquina incorpora, lo transforma en vectores. Vectores es un número que va de 0 a 1, un número flotante que puede ser con muchos decimales, y le asigna ese valor en una matriz. Entonces, esas matrices se le llaman redes neuronales cuando están interconectadas con, en inglés le dicen weights o pesos. ¿Qué tan relevante puede ser para un token que esté antepuesto de otro o que esté seguido a otro? Como probabilidad, entonces. Probabilidad del próximo token. Okay. Por eso dicen que la AI en un principio lo que es una máquina probabilística del próximo token. Quiere decir que si tú vas a decir la palabra casa, cuando encuentra K, podría decir camino, casa, carro, pero si K está precedido de la K, ya entonces no es la carro. Pues entonces
sino que puede ser más la casa. Entonces, por eso el contexto. De ahí que le dicen a los usuarios, cuando usted vaya a usar una inteligencia artificial, no le hable como si usted estuviera usando Google, porque la gente busca como con palabras clave. Dígale las cosas con contexto, redáctele un párrafo, háblele de su problema. A eso yo estaba pensando, por ejemplo, ahora, Qué interesante. porque tengo en mi mente, y es una pregunta que voy a hacer, ya cuando entremos al tema ya de lo ético, de en manos de quién cae, pero, por ejemplo, la manera en que la doctora hace la pregunta, o sea, eso depende mucho. Mira cómo te presenta ahí todo ese esquema, todo ese La calidad de la respuesta depende mucho del tipo de Depende de cómo tú le preguntas. Entonces ahí me imagino que por ahí va el tema también de los controles, porque sí es un poquito a veces preocupante, ¿no? En manos de quién cae esa tecnología, porque si tú tienes, por ejemplo, óyeme, una aplicación de AI como GPT médico tan desarrollada, tan robusta, tan bien hecha. Sí. De verdad, entre paréntesis, lo felicito de verdad, porque eso Señores, se ve, es muy diferente, ¿no? De cómo tú ves un chat GPT o cualquier otra de estas aplicaciones, ¿no? Salud, porque sobre todo es por la salud. Claro, se nota, esto es por la salud. Se nota la especialización. Pero entonces, cuando tú caes en que quizá, no sé, un niño muy inteligente, porque ahora hay unos muchachitos que son unos genios, lo agarra y comience ahí, no, mira, yo tengo esto, esto y esto, mi papá, mi mamá tiene esto y esto y esto. Agarre, le da la pregunta, le tira. Entonces, ¿cómo tú vas a controlar que el tema de que las personas estén automedicándose, de que dejen de ir al médico? No, yo tengo el chat ahí, déjame yo hacerle la pregunta. Mira, y te va a tirar, probablemente, no sé en el caso, si te va a decir medicinas y eso, que, ok, un médico va a tener criterio para decir, no, espérate, yo voy a mandar esto, pero una persona X. Sí, mira, lo primero es que es como todo en la vida. El sentido común debe ser parte de nuestra modus operandi como individuo. Cuando en la casa hay un vehículo y los padres no tienen control de que el niño vaya y coja la llave, se monta en el carro, vaya y le haga daño a alguien, ahí hay un problema de conducta en la familia. Claro, que le están dando acceso a todos. Y eso se extrapola en diferentes niveles. La AI está preparada para reencaminar a usuarios que quieran diverger de varias maneras. Tiene varios layers de protección. Pero indudablemente, el uso que cada quien le dé al martillo que compró en la ferretería, sea para cavar clavos o para partirle la cabeza a alguien, es su problema individual. Claro. Siempre ella va a avisar que consulta a su médico para todo. Claro. Ella y los términos y condiciones. Es un disclaimer que ella hace ahí, pero. Pero como herramienta, no es diferente a tú abrir un libro de medicina que tú encuentres en tu casa y creer que tú puedes resolver tu problema sin preparación. Exacto. Entonces, pero por ahí me imagino yo que pueden surgir algunos médicos, incluso dentro de los mismos médicos, que no tienen la especialidad o tal vez no tienen la experiencia. Y muchos le van a dar un buen uso, porque lo va a utilizar como una herramienta que lo va a enriquecer a ellos, que lo va a ayudar en su diagnóstico, en su proceso. Pero como sabemos que pasa siempre, porque por ahí incluso hay gente que dicen que son médicos y no han terminado la carrera, o tal vez ni siquiera han pasado por la universidad y se dicen que son médicos, agarran, se valen de eso. O sea que ahí por eso yo quiero llegar ahí, porque ahí entra también el aspecto legal. Claro. Porque, o sea, ¿qué pasa? Si yo voy donde un supuesto médico, que realmente no era médico nada, o no era especialista en el área, y él se vale de una app como esa. O de un libro de O de un libro de lo que sea, y comienza ahí a recetarme. Entonces, hay un marco legal, o sea, que yo sé, por ejemplo, en Europa están aprobando, no recuerdo si la llegaron a aprobar, el tema de la ley de inteligencia artificial. Aquí, bueno, en Latinoamérica, creo que Brasil está trabajando en eso, Chile va avanzado en eso, pero ¿qué tan lejos estamos nosotros de que haya un marco jurídico en la inteligencia artificial? O sea, te voy a responder usando dos momentos. La primera es,
¿Tú crees que haya que hacer una ley para el control de los martillos o No, de los taladros? no. No, ¿verdad? Entiendo yo que no. No, hay que hacer una ley para el control de las personas. El comportamiento de las Exacto. personas. ¿verdad? Exacto. Entonces, ok, si una persona usa para hacer mal Ujú. un trabajo, hay 2 calificaciones jurídicas para eso. Puede ser daño por omisión en el deber de cuidado, Ujú. artículo 1382 y 1383 del Código Civil. Todos somos responsables de los daños que le podamos causar a otros por acción u omisión. Ya está, desde cuando el Código Napoleónico, Vaya. 1804. O sea, no hay que ir nada moderno. O tú puedes incurrir en el delito de usurpación, haciéndote pasar por quien tú no eres. Ujú. También. Tú dices que tú eres también. médico, tú no eres médico, tú estás trabajando con un libro desfasado o una aplicación o ChatGPT o GPT médico, da igual, o Google, da igual. Tú le causas daño a alguien, ya la ley establece cómo sancionarte a ti. O sea que en ese caso no es necesario que haya una ley No. de no. inteligencia artificial. No, y ya tenemos, por ejemplo, una ley de protección de datos del usuario. Pero claro, ¿qué van a hacer los legisladores? Montarse en la ola. Ujú. Ah, Porque no. es un negocio también. Tú no puedes caminar, tú no puedes dar 10 veces para abajo a ninguna aplicación y no encontrarte con algo de inteligencia artificial. Entonces los legisladores están aburridos en su casa. Ya yo me imagino que eso tiene que estar en proyecto, porque Claro. también tú lo pones, ChatGPT, No, que- prepárame ahí un anteproyecto de ley de inteligencia artificial en República Una Dominicana, barbaridad. en base al código, y una barbaridad. ya por ahí te lo presentan Sí, yo oigo día a día a legisladores de este país y de otros pronunciándose en contra de la innovación, como si estuviesen haciéndole un favor a alguien. Y lo que están haciendo es limitando la posibilidad de que la libre competencia, a través de la producción de productos realmente eficientes, destaquen como herramientas útiles para los profesionales. Exacto. Entonces, ¿qué quieren ponerle? Si alguien quiere hacer una AI ahora, que mañana vamos a tener que registrarnos en el Ministerio de Tecnología. Pero allá no hay un solo individuo con la capacidad de sentarse contigo y decirte por qué eso está bien o por qué eso está No, mal. ahí hay un compañerito del partido que había que darle Que hay que- ese un empleo sueldito, ahí, un tú sabes, sueldito. porque Entonces te sí, van hay a que poner- crear burocracia. Claro, te van a poner a sacar licencias. Óyeme, que con toda la mano de obra, con todo el trabajo que la inteligencia artificial va a potencializar, digamos que o a liberar. potenciar, exactamente, toda la mano de obra que se va a liberar, yo creo que a los políticos no les va a gustar mucho eso, Es una barbaridad. porque a ellos les encanta tener empleo ahí para darle, tú sabes. Yo digo, si vamos a limitar, claro, vamos a limitar la AI, pero también vamos a limitar Oye, entonces, y se van a inventar un impuesto especial para eso. Y le van a decir a ChatGPT que le redacte la propuesta. También, Mientras dicen que no la también, usen. Porque es exactamente. así, porque ¿qué? O sea, la lógica no es un factor aquí. ¿Tú me entiendes? O sea, Y con impuesto por uso impuesto al uso de la inteligencia artificial. No, Oye, pero no. la inteligencia artificial no nació ayer. No, O eso sea, tiene, tenemos del año 2000. tiene más de 20 años. Sí, lo que pasa es que, como todo en la vida, ¿verdad? está trending. Está trending. Sí. Las leyes necesarias ya existen, porque el Internet y la era de la información no es de ayer. Tampoco. Entonces, tampoco. protección de datos personales ya existe. Y voy a ir un poquito más lejos. Cada vez que el legislador le pone obstáculos a la innovación, este y otros países en vías de desarrollo, se nos hace más difícil competir con Así países así es. Que no lo hacen. que no solamente que no lo hacen, Que fomentan. que tienen manera de que sus empresarios cumplan con eso de manera fácil. Ujú. Porque es muy fácil legislar para otros. La Unión Europea te pone 1 millón de condiciones para tú poder hacer negocio con compañías de la Unión Europea, pero entre ellas no están esas condiciones. Entonces es un obstáculo al desarrollo. Claro, es una limitante. O sea, mientras más tú regulas, más tú limitas el desarrollo. O sea, es una de las críticas que se han hecho al tema de la ley de la inteligencia artificial en Europa, que dice, bueno, no van a ser competitivos con Estados Unidos o con China, por ejemplo, porque le están poniendo muchas regulaciones. ¿Dónde sí la inteligencia artificial es peligrosa y hay que
atacarla. Ujú. Generación de imágenes Y en base a fotografía de personas. Robo de identidad. Sí es La fuerte. identidad. Sí. Que te ponen a hacer cosas no muy santas. El reconocimiento Te voy a de decir una identidad. cosa, también. eso es lo de menos. O sea, Pero eso es grave. Eso es grave. Es grave. Es muy fuerte. Pero Pero tú tienes el problema del acceso a tu patrimonio. Tú tienes robo de identidad con fines de fraude bancario. Tú tienes robo de identidad con fines de estafa a terceros. Ujú. O sea, es verdad que el deepfake y su uso para crear material pornográfico está en una escala de gravedad alta. Pero también está en una escala de gravedad alta el tema de que una persona pueda sustituir a otra en trámites patrimoniales. Ujú. Sí. Sí. Ojo. Pero mira un video de usted firmando ahí, ¿qué pasó? Pero yo no estaba ahí. Entonces ahí comienza. Mínimo. No, y con la AI te pueden copiar la firma, te pueden copiar hasta las huellas dactilares. La base de datos ya está ahí. probablemente La base de datos ya está ahí. Y ya tú tienes 20 años. Podría llegar a eso, somatizándolo. ¿no? De eso sí, de ese tipo de delitos hay que incorporarlo en el Código Penal. Ese tipo de delitos. Eso es muy importante. Y crear las unidades de forenses para tú poder asistir a la justicia en la detección de si se cometió o si hay huella digital de la comisión del delito. Ujú. Pero no tienes que volverte loco con las empresas que quieran mañana decir yo quiero crear un AI para la educación en música o en nuevas áreas, en matemáticas. Ujú. No tienen que ponerle tanta traba, señores. O sea, pues ese es el tema. Que se pongan a trabajar los legisladores en las cosas que sí importan. ¿Cuáles son esas Señores legisladores. Auditar Dios, los por préstamos Dios. internacionales y su ejecución. ¿Sabe que el Congreso, su principal trabajo es ser el contrapeso del Poder Ejecutivo? No es solamente hacer leyes. Lo que pasa es que nos tienen a todos así, Claro. chupándonos el dedo, de que estamos trabajando porque estamos haciendo leyes. Pero tu principal trabajo es tu auditar mediante las comisiones y el contrapeso de que el Poder Ejecutivo, cuando ejecuta el presupuesto nacional, lo ejecute de miras a que sea sostenible la deuda. Entonces, no me diga a mí que porque tú sacaste 20 leyes, 30 leyes, 200 leyes, que no hacen más que poner más obstáculos a la nación, tú estás haciendo un trabajo. Cuando el Poder Ejecutivo todos los años hace crecer la deuda general de la República en miles de millones de dólares, porque tú no lo estás auditando, porque claro, con esos mismos dineros hacen trabajo en tu provincia y tú te quieres reelegir. Aquí es muy raro, como que el Congreso venga y que interpele a un funcionario X por cómo está utilizando los recursos, o cuando se está discutiendo el presupuesto nacional, o sea, Es un negocio redondo. Y si no es raro que lo demuestren ellos. al contrario, es crear, ellos se dedican a crear burocracia, a crear... Que mira, eso nos lleva otra vez al a tema. crear gastos. En Europa hay un país donde la ministra de compra es una inteligencia artificial. Ah, sí, en Albania. Sí, Albania, entonces, sí. ¿Sabes lo que deberíamos nosotros pedir a los legisladores? Que creen, que nos permitan crear clones de ella y de ellos mismos Exacto. para que participen en las deliberaciones, en las comisiones, para que cada vez que ellos quieren faltar, al menos la AI alimentada con todas sus decisiones previas, de todas sus transcripciones, de todas sus reuniones, que refleje realmente, en teoría, quiénes y cómo ellos deciden, que en realidad eso es lo único que ellos hacen, encarnar eso. Y que se reduzca el costo del Congreso Nacional, porque si tú tienes un AI que siempre está activo en el Congreso, tú puedes entonces dedicarte a otra cosa y no hay que subirte el salario, porque la productividad del Congreso va a subir sin necesidad de que... Eso nunca Pero va a eso pasar. no les, Yo no tú- le, tú no- acabas eso de no le decir va a lo gustar a que- ellos. tú Para acabas nada. de decir exactamente la razón por la cual no va a suceder. Pero Exacto. estamos totalmente de acuerdo. Aquí en Cerveza de Cali, Óyeme, señores, apoyamos este apoyamos mensaje. esto. Pero, pues, Que sean las AI, los congresistas, que sigamos el ejemplo de Albania y tengamos funcionarios AI que sean los que controlen. los Balcanes. Lo que opinen, porque al final uno tiene que decidir. Ellos podrían recibir de su AI particular todas las recomendaciones para todos los votos, que en lugar de ellos no leerse el proyecto de ley, la AI se lo leyó.
Y ellos pueden... Sí, porque también ellos aprueban, ellos aprueban sin leer muchas Al menos veces. que alguien se lo lea. Pero ven Claro, acá, claro. unas vainas así. Ay, ¿qué fue que tú dijiste? Sí, está bien, dale para allá. Pero mira, tú mencionaste una palabra clave, clones. Y entonces, haciendo alusión a la medicina, me trae memoria de la película de una de Star Wars, cuando están reconstruyendo a Anakin y lo están transformando en lo que sería el Darth Vader, que tiene muchos robots trabajando en él para que pueda sobrevivir. Además de consulta y eso, Ángela, ¿tú has visto uso ya como de maquinarias robóticas más en lo que tú haces para hacer el trabajo más, para hacer que la experiencia del paciente sea mejor? Uno de los mayores avances que hay ahora mismo es de la AI en imágenes, el diagnóstico por imágenes, sobre todo para detección a tiempo de cáncer. La población que más recibe cuidados paliativos a nivel mundial es cáncer. Entonces, mientras más preciso se hace el diagnóstico del cáncer y mientras más rápido en etapa, mejor pronóstico tiene cuando recibe el tratamiento. Entonces, por ejemplo, ya hay dispositivos que se agregan, por ejemplo, para endoscopía y colonoscopía, para detectar si ese pólipo tiene características malignas. Claro, lo más importante siempre al final va a ser la biopsia y la inmunohistoquímica, pero no es lo mismo a un ojo crítico ver una lesión a tú tener un dispositivo entrenado en ver flujo sanguíneo, mayor cantidad de tiempo y hacerlo un poquito más rápido. Entonces, por ejemplo, en la colonoscopía y la endoscopía se está utilizando y en las resonancias. Esa detección mayor de anomalías microscópicas las puede ver por AI. Y en cuanto a investigación se refiere, porque tenemos mucho viendo campañas contra cáncer de mama y para recaudar fondos y para investigación y esto, y es como una moda, ya uno se ha desnecesitado El porque, lacito rosado ahí. porque no, tú no ves que como que avanza. Ahora, con la inteligencia artificial, ¿tú has presenciado, crees que puede haber realmente, que se abra una frontera nueva para encontrar soluciones a alguna enfermedad, no solamente ya en el tratamiento diario, sino en la investigación? Sí, muchísimo, porque inclusive en temas de genética, igual la detección a tiempo. La barrera más difícil que nosotros nos enfrentamos es el acceso. No todo el mundo tiene un acceso equitativo a esas herramientas. Entonces, eso hace que no esté disponible para todo el mundo y la tasa de cáncer se va a ver. En investigación en general, por ejemplo, yo que soy docente, muchísimos de los estudios finales de los estudiantes y de las maestrías de posgrado se están alineando en inteligencia artificial porque ayuda muchísimo al desenvolvimiento normal. Mira, el tema del cáncer tiene muchas cosas mediáticas. Hay palabras que no se utilizan en cuidados paliativos, por ejemplo, uno se encarga de cómo comunicar las cosas. Hay muchísimos temas de sobrevivencia, muchísimas cosas. Y hay que tratarlo con mucho cuidado porque se habla mucho de lucha, se habla mucho de quién lucha y quién se cura, pues le fue mejor con el tratamiento. Hay personas que reciben tratamiento y hacen metástasis y fallecen. Entonces, no se sobrevive a una enfermedad, se transita a una enfermedad de la mejor forma posible hasta que no es detectable en el momento. Porque lamentablemente hasta el tratamiento de cáncer da cáncer. O sea, un paciente que recibe quimio, radiocirugía, esa quimio y esa radio son cancerígenos. Entonces puede desarrollarlo luego. Entonces, nunca bajar la marcha. Por eso es que el profesional de la salud nunca va a ser reemplazado. La AI es un aliado. Porque tú no vas a tener activo en tu cuerpo al día a día una AI que te evalúe lo que comes, lo que bebes, lo que fumas, si te ejercitas, si duermes bien, si te estresas. Entonces, pero en imágenes para mí es el avance más grande y en metodología de la investigación. Es una revolución en el campo de la imagenología. Claro, porque pero algo un que tú año estudiando y mencionaste- hago un trabajo en un mes, se aumenta muchísimo la experiencia. O sea, Claro. yo puedo hacer un trabajo científico en un tiempo más corto, con una data más corta, a yo tener que esperar 10 años con papelito, haciendo palito cada vez que veo un paciente que le duele algo. Eso va a reduce Es tremendamente tiempos. el tiempo. Y eso, el tiempo, Y el como tú tedio. dijiste ahorita, el tiempo ahí es vida. O sea, imagínate. Ahora tú mencionaste algo cuando hablabas ahí del tema del cáncer, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con que se regulen las palabras que se utilizan? Porque vi, por ejemplo, en estos tiempos, hace un par de semanas atrás que vi ahí como que en España habían sometido
una ley como que regulaba que tú no podías decir, por ejemplo, el tema, utilizar la palabra de venció, de luchar, de lucha del cáncer y eso. Tú vas con esa onda de que regulen ahí, de que limiten el uso de las palabras. Sí, yo diría que más que regularlos por ley, educar al médico. Tenemos que desaprender para aprender. O sea, el médico habitualmente era visto como un dios, ¿no? Que tenía un cerebro súper grande con una maquinaria de conocimientos al instante. Así es. Y la vida nos está enseñando que no, que somos seres humanos que prestamos un servicio sumamente importante, pero que tenemos o sea, tratarnos la forma. Entonces, yo diría que entrenar al personal primero, cómo comunicar noticias difíciles, cómo hablar con un paciente y a todo el personal de salud a la vez. Luego, campañas de concientización de la población, porque el boca a boca es altísimo, más que la misma opinión médica, porque un paciente dura 15 minutos con el médico, pero entonces, por ejemplo, te dura 2 horas en una sala de espera, donde el que está al lado le dice, ay, ¿qué tú tienes? Ah, pues tómate esto. Ah, pero mira. Y entonces es un público importantísimo que hay que regularse la información. Y ya luego la prensa y tal, ¿no? Para enseñar. Nunca uno va a quitar todo lo que la otra persona piense, pero de ver cómo se informan. Me gusta tu enfoque, como es Crear equilibrado, conciencia. porque más Crear que limitar, o sea, porque de hecho aquí nosotros no estamos de acuerdo con nada que tenga que ver con Bueno, con la coartar la libertad de expresión, porque Pensamiento esa es libre una en cada zorro, de las imagínate. polémicas que ha habido Y lo que en cuesta España con limitar ese cualquier tema. cosa. Porque está bien, entonces una ley para limitar algo, pero ponerla en ejecución, llevar a los tribunales, perseguir. Tú vas a gastar el impuesto que yo pago en caerle atrás, decirle a alguien, fulano, no diga tal cosa. Ajá. O sea, Y que porque esa persona dijo que ha derrotado el cáncer. Ya eso va a ser motivo para que... O sea, no tiene... Se óyeme. están romantizando mucho las cosas, entonces Claro. se está quitando la practicidad. Mientras tanto, mientras se regula, hay 20 gente que le dijeron que tenía cáncer en un pasillo porque alguien abrió la hoja y decía cáncer. No, o sea, se crean los escenarios para informar, para educar. Y en términos de psicología, porque en paliativos usamos mucho la parte psicológica, pero está en boga la psicología, el counseling y tal. Yo no tengo que ver cómo yo cambio el pensamiento, o sea, yo no puedo cambiar lo que el otro está pensando, yo puedo cambiar mi actitud ante lo que se está diciendo. Entonces, si yo tengo un paciente educado en su propia enfermedad, en su pronóstico, esa misma persona puede educar amablemente a la persona y que no le afecte, porque el problema es cómo lo que me dicen me afecta. Sobre todo una persona que ha perdido pelo, que está perdiendo peso, que tiene una familia estresada, que piensa que se va a morir, porque el cáncer es lamentablemente catastrófico, o sea, es una realidad y no se puede quitar. Así es. Pero cómo yo lo veo y cómo ellos lo enfocan es la clave de todo. Exacto. en cuanto a la investigación de diferentes áreas del conocimiento, justo el miércoles yo estaba dando una conferencia sobre investigación clínica. Le están mostrando a los investigadores metodología para el procesamiento de grandes cantidades, o sea, Big Data, para producir conocimiento científico vamos a decir, a bajo costo o con rapidez. Imagínate lo que antes implicaba tú procesar 8.522 papers sobre cualquier tema. Implicaba cientos de horas humanas de análisis. Hoy en día, tú con una librería de Python, tú trabajas eso en 1 hora y media y tú tienes las tendencias, el análisis temporal, la clusterización, un análisis semántico sobre los resultados o sea, tú combinas programación e inteligencia artificial con base de datos depurada como Scopus, PubMed, clinicaltrials.gov. Y hoy en día, o sea, la tecnología te permite extracción de datos en cantidades masivas con base científica para tú poder realmente validar o no hipótesis y completar el proceso científico llegando a conclusiones válidas que en efecto, o sea, tú puedes decir, déjame trabajar la epidemiología del dengue desde un punto de vista de Big Data y dejar de gastar presupuesto en campañas de
Ponerle ineficiente. cloro en el bordecito del tanque. Que está muy bien, pero Está muy bien, pero vamos a hacerlo donde y cuándo importa. Exacto. Es más dirigido, ¿no? Y el tema también de la recolección de datos, o sea. La limpieza del dato. Ajá. Que aquí la ley de acceso a data libre del gobierno Información debería ser pública. más importante de cara a posicionar a República Dominicana en lo que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, aprobada creo que en octubre del año 2023 Ajá. o 2024, pretende. Porque el gobierno dice, tenemos como país una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la ENIA. Pero tú tienes el incumplimiento masivo de la ley de data libre del mismo gobierno, que tiene que subir sus datos de manera formateada, de tal manera que tú puedas procesarla, y no la cumplen. Claro. Entonces, Pero hablando de eso, por ejemplo, que es uno de los temores que pudiera tener alguien en el área de la salud con el uso de estas herramientas. ¿Cómo se da el tema de la privacidad de los datos? O sea, okay, lo primero ¿cómo ustedes protegen eso? Primero, las instancias son efímeras, es decir, cada vez que tú entras a la aplicación, lo que tú en esa instancia usas desaparece del sistema. No usas ni para entrenamiento posterior. O sea, que tú no vas a tener ahí que no, que yo voy a tener mi base de datos de paciente ni tu ahí. historial. ¿Por qué es que yo no puedo ver las conversaciones que yo he tenido antes? Porque esa conducta es para reentrenamiento de un sistema. Y como GPT médico y GPT legal coexisten en un área donde la privacidad es primordial, ni se conservan conversaciones ni se permite subir archivos. ¿Y por qué yo no puedo subir un archivo para que lea y me lo manipule? Porque si tú subes el archivo, ese archivo se queda en mi base de datos. Claro. Y si se queda en mi base de datos, entonces primero tú estás incumpliendo la privacidad del paciente o del caso que tú estás llevando. Y segundo, tú no sabes lo que yo voy a hacer con esa data. Hoy está Gilberto aquí, pero mañana sale otra. Exacto, en manos de quién va a estar toda esa información. Entonces, ¿cómo nosotros protegemos la privacidad? Primero, limitando los casos de uso del AI. Tú no puedes subir archivos para que no se queden archivos. Y segundo, lo que tú hablas ahora, desde que tú le das refresh, desaparece. Excelente. Eso está excelente. ¿Y cuál ha sido el feedback de los usuarios de ese chatbot, de chat legal? GPT médico. De GPT legal masivo. Ese es el buque insignia. Es el que más usan. Lo usan estudiantes, jueces, abogados. O sea, como me lo cuentan, porque tampoco yo puedo ver ninguna conversación. Todas las conversaciones son encriptadas y anónimas. Podemos hacer a verlo en funcionamiento también a GPT legal. Claro. Aprovechando. Vamos a hacerle no. alguna preguntita ahí legal. Ahora mismo. Déjame pasarlo en tu pantalla. Vamos a ver. GPT legal. Aquí lo están viendo. A ver si puedo grabar la pantalla también para que. Ok. Grabando. Que si grabo la pantalla se desconecta. Entonces vamos a ponerla. Y le estás pidiendo demasiado. Vamos a ponerlo. ¿Qué tú quisieras preguntarle a GPT legal? ¿Qué tú quieres que GPT legal haga por ti? Bueno, por ejemplo, vamos a poner algo sencillo, ¿no? Tal vez será redacta un acuerdo de no divulgación de información entre dos empresas, una empresa médica y una empresa tecnológica. De acuerdo al Código Legal Dominicano. No sé si lo dije bien o qué, porque no soy abogado. Ok, ahí tú tienes. Aguanta ahí, estoy pensando. Ahí tú tienes acuerdo de confidencialidad y no divulgación, las generales de la empresa médica, aquí tú completas la de la tecnológica. Primero, el presente acuerdo tiene por objeto establecer las condiciones para que las partes se comprometen a mantener la confidencialidad, información técnica, médica, científica, comercial, de cualquier otra naturaleza sea intercambiada, definición de la información, de conformidad con el artículo 10, número 4. Mira, te tira ahí la ley, el artículo que tiene que ver con eso. Sí. Obligaciones de las partes.
No divulgar, comunicar, transferir, no utilizar información confidencial, fines distintos, adoptar las medidas de seguridad conforme a los principios de protección de información sigilosa establecidos en la ley número 167-12. Bueno, señores, muchos abogados por ahí que van a estar y que Y se le van a quitar el trabajo. Se le puede hacer- No, hacen su trabajo más rápido, una maravilla. Sí, porque ellos lo van a leer, ellos van a saber. Y una Código cosa, Gilberto, se le Penal puede- dominicano. Ah, mira, la parte penal. La parte penal. Wow. Excelente. Oye, pero no, de verdad. De se le verdad. puede hacer preguntas más filosóficas Claro. concerniente a alguna ley. Pero claro. ¿Por qué en la República Dominicana se ejerce jus sanguinis en vez de jus terris? Lo hiciste lejos del micrófono. No sé si se va a importa. oír bien. ¿Por qué en la República Dominicana existe la ley jus sanguinis en vez de jus terris? Y no sé Jus si hace. solis. Just Solis. solis terris. Tomato, Que tomato. por cierto, hablamos de eso. Busquen por ahí el episodio que hicimos con Gilberto hablando de eso Vamos a mismo. escribirlo Hace par de para que años te atrás. entiendan. ¿Por qué en la Dominicana se ejerce el jus sanguinis? En vez de jus Jus solis. sanguinis Que yo tengo entendido que es un mixto. En lugar de jus solis. Ajá. El derecho de obtener la nacionalidad por vía sanguínea y no por el vía de dónde naciste. Ujú. Ahí está. Base principal para la adquisición del fundamento constitucional. Artículo 18 de la Constitución. No se aplica de manera absoluta. Ajá. El jus soli también está presente en el ordenamiento dominicano, pero no se aplica de manera absoluta. Los Ujú. hijos extranjeros que se encuentran en el país en representación diplomática consular, ok. los hijos de- Mira, aquí. Razones históricas. Ahí hay que quitar la cosa. Protección de la soberanía nacional. Contexto migratorio con Haití. Ahí está, puentecito. Ujú. Armonización con el derecho internacional. O sea, que ahí te está diciendo la base filosófica de que por qué es como es. ¿No? Y la sentencia del caso de Jan Bosico, República Dominicana. Ujú. O sea, los precedentes. Sí. Los antecedentes. Antecedentes, ajá. Ujú. En sí, ejerce jus sanguinis como principio rector de su régimen nacional, porque refuerza la continuidad del vínculo jurídico y cultural con los dominicanos en el exterior. Limita la nacionalidad por nacimiento territorial a casos donde los padres no estén en tránsito ni en funciones diplomáticas y responde a una política de soberanía y control migratorio. Señores. Y la sentencia famosa del Tribunal Constitucional 178.13, Ah, de la cita. Exacto. que fue la precisamente que determinó quiénes eran los ciudadanos en tránsito y el tema de la nacionalidad de los haitianos. Sí, ahí Ujú. está. Ahí está. Exacto. Entonces, GPT legal toma en cuenta para explicarte el tema del contexto de Haití. Y el Ujú. hecho de que la migración, estando en una sola isla, Ujú. dos países que coexisten en una sola isla, Ujú. no un terreno no tan grande, Ujú. no poner límite va a conducir necesariamente a que se borren la nacionalidad y la frontera. Porque el Exacto. que más se reproduzca va a terminar copando al otro. Como está sucediendo ahora mismo. Tal cual. Tal cual. Por eso el tema. Señores. No, y déjame decirte algo. Por la Ey, soberanía Un nacional. brindis y por GPT legal, señor. Yo te voy a Es decir- un palo, ¿eh? Esto es Y un palo. esta es una opinión personal que yo voy a decir. Ajá. Diga. Yo creo en la familia Ujú. y no creo en el aborto. Ujú. Porque el aborto no, o sea, lo que pasa con el aborto es que depende la época, Ujú. depende el estado de la sociedad en la que se discuta. Van a haber razones políticas o no para ser más abiertos o no al ejercicio vamos a decir, lo que los liberales dicen, el derecho a la decisión, a la libertad. Pero el problema de un país como nosotros es que la natalidad está colapsando. Las parejas retrasan más y más tener hijos. Exacto. Y cuando vivimos en un país donde la natalidad va decreciendo y tú tienes la natalidad de tu vecino en aumento, Que Exponencial. donde no hay ningún tipo de control, de control de natalidad, o sea. ¿Y qué le importa? No? Entonces, Claro. Curíos. no digo yo que esta es mi única razón, Ujú. Ok. pero la reconozco como una razón que
por el momento histórico que se está viviendo, va a impulsar que el poder político se ponga o no de un lado. Ahora, ¿qué Exactamente. supongo yo? Que una sociedad distinta, en otro contexto histórico, va a ver el problema con otros ojos. Y va a decir, a mí ya no me interesa tanto el tema de la cantidad de nacimientos, porque eso no va a afectar la continuidad de la soberanía nacional. Pero en nuestro contexto, aunque ellos no lo digan, aunque el poder político no lo diga, una de las razones por las que el aborto no ha encontrado un apoyo del gobierno es porque la natalidad dominicana es inferior a la natalidad haitiana. Exacto. Sí. ¿Es Tal así? cual. Tal cual. O sea que cualquier persona, cualquier político que promueva eso, o sea, el aborto, ya tú sabes que tiene como fin, bueno, está del otro bando, está a favor del otro equipo obligatoriamente. O no le da el mismo peso al tema. Ujú. O Sí, sea, no tiene la misma visión. no tiene la visión, exactamente. Yo soy muy cínico con los políticos. Yo creo que ellos saben lo que están haciendo, tú me excusas. Pero mira, Bueno, y una problemática. tú confías mucho. yo no, porque Eso pasa en Europa. Europa está. óyeme, yo lo digo porque que por el resultado que se ven, o sea, no es nada nuevo, como tú estás diciendo, en Europa se ve el resultado de la migración no controlada de un grupo que mientras no es, ellos ya no tienen hijos, o sea, porque imagínate. o sea, que la gente no se puede sustituir no son peones, o sea, no son peones que tú puedes sustituir con otro. Esta es la parte cultural Claro. y el apego hacia esa tierra, hacia esa cultura. ¿Me entiendes? Lo que debería haber leyes que incentiven a tener hijos. Pero entonces es una cuestión económica, ¿eh? Porque, por ejemplo, la generación de los padres de ¿Cómo nosotros, así? claro, Claro. debería haber una economía que favorezca. Los Ok. impuestos son Ahora te voy abortos entendiendo Ahora mejor. sí, ahora sí. pasivos. Porque no es lo mismo la economía que en los tiempos, ¿no? En los años 60, 70 y más para atrás, donde la gente tenía más hijos cada vez, que ahora. Por ejemplo, la generación Más hijos con más la mujeres. generación de los padres de nosotros, a los 20 años ya ellos tenían casa propia, vehículo. Y no eran más inteligentes ni más trabajadores, Ajá. tú me excusas, porque nuestra No generación necesariamente. trabaja el hustle culture. Porque esto de tener esta empresa de chat legal y del médico y todo eso, es parte del hustle culture. Hay mucho Como emprendimiento. con mucho emprendimiento, porque tú dices, mi hermano, si no es por aquí, no sé qué voy a hacer. En parte. Hay un motor que te dice, yo tengo que buscar mi manera de echar para adelante. Yo no estoy poniendo palabras en tu boca, simplemente es en general, que hay como una angustia, porque lo normal, lo que funcionaba antes, ya no funciona. Y hay una economía que realmente no favorece tu tener familia en edad temprana. Uno dice que está esperando para ver si por fin uno logra tener una mujer más o menos Ajá. para poder tener, porque mira el caso, Mr. Félix, usted es un orgulloso padre de un hijo de ¿cuántos años? Cumplió un año ahora. Cumplió un año ahora y sí. usted tiene 45 vueltas alrededor del 45 sol. vueltas alrededor del sol. Ya yo debería tener nietos. Sí. Y ahora que tengo mi primer hijo. Ya, o sea, Yo, es así. yo tengo 44 y ni siquiera he ido a batear. Entonces, La mía va a cumplir 7 tú nada el año tú que nada más viene. tienes una. por ahora. Bueno, y Gilberto es más joven que nosotros. Sí, 37. sí. Oye, esos 36 añitos que tiene. 37. 37. Sí, pero hombre. yo quiero Ey, muchachos. este hombre. Yo quiero muchachos. Yo no creo en eso. La gente tiene que tener hijos. Hay que reproducirse. Señores, Reproducirse. reproduzcanse. Señores, reproduzcanse. ¿Cómo podría intervenir la inteligencia artificial en Desapareciendo los celulares. Lubricándose El más, Feli, problema- lubricándose más. El problema de la natalidad es una curva inversa con la adopción de tecnología móvil. Y tú dirás, eso es otro programa. Sí. Pero este es el anticonceptivo más grande que existe. Y tener gato. Definitivamente. Sí, pues la gente, También. la gente gato. antes salía a enamorarse y ahora lo que se entretiene con memes. Todo el tiempo. No, entonces tú buscas a tu novia artificial ahora, porque esa es la tendencia, porque Esa inclusive es otra. todo los videos de estas robots féminas que hacen los gestos todo igual como un ser humano, son robots cuyos fines no se lo puede imaginar. Entonces, Bastante curvilíneas y bastante, todo. bien anime, bien anime. Ah, sí. Pero yo quisiera saber si todo ese esfuerzo, toda esa inteligencia, toda esa caloría mental que se puso para hacer ese robot se pudiera utilizar también para un robot que sea para una causa un poquito más noble, quizá como lo de auspicio. O sea que no hay tanta gente en esa profesión y las personas mayores sufren mucho en este país, porque casi nadie habla de la gente mayor aquí.
O sea, cuando lleguemos a viejo aquí, si tú no tienes tu cosa resuelta, mi hermano, te va a pasar trabajo, pero mucho. Y el abandono y el maltrato. Sí, ¿Tú sí, crees, doctora Mármol, que la robótica Marmolejos. la robótica puede tener un lugar aquí para poder responder a la demanda específicamente del auspicio? ¿Tú crees que qué tú crees de eso? Vamos a ver. Mira, la robótica en términos generales son asistentes que se utilizan para términos quirúrgicos. Y definitivamente tienen su buen auge. El más utilizado, como mencionaron previamente, era el Da Vinci. Y se utiliza para cirugías guiadas por robótica. Y la ventaja es que hay un médico, hay muchos médicos, todo el equipo está igualito, o sea, no es un equipo que trabaja solo. Y lo que hace es ayudarse, ¿no? Como en todo lo que es la inteligencia artificial, ayudarse de un equipo más preciso en cuanto a las incisiones, las técnicas que se utilizan para el abordaje, las microdisecciones, etcétera. Que en algunos casos, cuando es una persona, pues, aunque la gran mayoría de las veces igual de preciso, pues puede haber una mínima disminución, ¿no? Y riesgo de ejes, cortes, como la cirugía. Y en el lado de los hospicios son centros que se utilizan para manejar pacientes en cuidados paliativos o no. Porque un hospicio puede tener, la mayoría, lo más clásico que se visualiza en hospicios son los geriátricos, que son lugares de cuidos de personas principalmente mayores, pero también hay hospicios de pediátricos, donde se le da la atención humana, se decoran como una casa, no parecen una clínica, solamente tienen ciertas cosas médicas incluidas. Sí. Y pueden estar ahí, sobre todo cuando no tienen un cuidador entrenado en la casa que puede estar 100%. Excelente. Está la malcreencia de que cuando una persona entra a uno de estos centros se le olvida a los familiares o es que los familiares no lo quieren cuidar y la verdad no es así. Yo veo los hospicios y los geriátricos como colegios de este grupo de población porque nosotros llevamos a los niños al colegio a que se entrenen diario sin miedo de dejarlo en cuidadores que no son externos, no terceros. Es lo mismo que llevar a un adulto mayor que necesita la misma cantidad de cuidados por el mismo tiempo en el que yo estoy trabajando y eso no es descuido. Ya al final de la vida, los hospices sí tienen una importancia vital porque ayudan al paciente al proceso de morir y le disminuyen la carga emocional al paciente, al cuidador y la familia. Entonces no siempre está medicado y hacen que el proceso de morir sea lo más pacífico posible. Pero hay cuidos que son solamente de día, o sea, se llevan y salen. Y en la República Dominicana, pues, estamos planteando la posibilidad de las aperturas de los hospices. Pero eso está excelente, me encantó lo que tú acabas de decir. Pero ¿tú crees que en el futuro no muy lejano haya una robotina que le diga, todo va a estar bien, tranquilo? Mira, yo porque no, la parte tuya, tú has hablado de la parte... Que le haga la extrema unción. Porque, por ejemplo, está la parte del cuidado físico, pero también la parte emocional, porque ya todos los que están ahí saben que es a morir que tú vas. O sea, hay una parte muy... que no una se fuerte puede... carga emocional. Exactamente, Sí. el elefante en la habitación. Entonces, esa parte quizá... ¿Tú crees que la pueda sustituir la inteligencia artificial? mira, la creatividad humana no tiene límites y es lo que hace al ser humano interesante, de que cada cabeza es un mundo y las cosas se pueden crear. No puedo decirte que no la usaría, porque de repente si el equipo que pones a trabajar conmigo me da una mano, porque definitivamente por física yo no puedo ocupar 2 lugares a la vez. Y si yo estoy en una cama atendiendo a un paciente que está en el momento del fallecimiento y tengo a mi asistente que está vigilando al signo vital del paciente, porque es una inteligencia, un muñeco diseñado a ver cuándo baja la saturación, cuándo para el corazón, cosas así, pues yo no te diría que sería aberrante la opción. Y si se entrena bastante bien, yo diría que sí. Pero la creatividad, o sea, no estamos a años luz de hacer eso. Porque la diferencia sería... Estamos a tiro de giro. Exacto, la diferencia sería... Exacto, entrenar el que ya está listo, porque hay muchísimos robots que hacen tareas de casa, que cuidan niños
que hace muchísimas cosas, la tarea sería entrenarlo en medicina. Eso tenía pensado. Yo O sea, yo que te tengo un dije niño, yo que no, estaba pensando, no, pero sí. mira, una robotina, ¿cómo sería una robotina de Fija atrás del babysitter? niño, fija atrás del niño, pero Sí. hay cosas del Y hasta me calor inspiraría humano. incluso más confianza, porque a veces tú tienes una gente que dice, no, voy a dar a una persona, óyeme, uno lo piensa 1000 veces, ¿eh? Por la cuestión de la malicia. Claro, porque Que tal vez, un bueno, robot la quizá IA no lo sería tenga. más Esperemos que no la fiable tenga. que... Ahora habría que, hay algo del calor humano que Ujú. no hace se puede falta, ¿eh? perder. Claro. Porque es que así como somos creativos, así somos amorosos. Ujú. Y por más que una gente diga que no, el ser humano tiene, todavía no se sabe todo lo que un ser humano puede hacer. Médicamente hablando no se sabe, porque todos los días sale algo nuevo y cada persona nos sorprende. Ujú. Pero en momentos críticos de tu vida, yo creo que habría que hacer una encuesta, pero me parece a la experiencia vivida que la gran mayoría de las personas van a preferir atención de un ser humano por el tema hasta de la calidez de la atención. Sí, sí. Pero sería inclusive a opción de la persona. Si de Ujú. repente mis creencias me dan a que yo quiero que en mi proceso de morir esté un robot conmigo, pues tenerlo disponible sería maravilloso. Claro. Y la persona que quiere en ese momento, eso son voluntad anticipada y Claro. en la parte de la asesoría legal en cuidado paliativo. Ujú. Yo quiero que al final de mi vida me asesore. Yo quiero estar sola. Yo tengo pacientes que me han dicho que quieren estar solos, otros quieren el perro en la cama, otros quieren a la familia bebiendo café en la sala, otros quieren estar en centro médico, otros quieren estar en su casa. O sea, eso es súper variable. Y yo diría que dar la elección a que cada quien elija. Ahora, el médico siempre tiene que estar para acompañar. Ujú. Porque si de repente tú me pides algo que no tiene como mucho sentido, pues yo te oriento y te enfoco. Claro. Pero no falta mucho. ¿eh? No falta mucho. Excelente, de No verdad, falta lo que tú has mucho. dicho. Porque es tan... O sea, tan... nosotros somos tan complejos, los seres humanos, ¿no? Muy. Porque Muy. Unos el más que desarrollo, por ejemplo, de los apegos. O sea, tú vas a tener desarrollo de apego hacia tu robot. O sea, si ya el robot es el que te lleva el café, el que te ayuda a pararte, el que te avisa y te da la medicina y no sé qué, ahí se va desarrollando un apego. O Un sea, vínculo. exacto, se desarrolla un vínculo. Nosotros tenemos un vínculo tremendo con Con- los celulares. O sea, ya uno está que se le perdió el celular y uno Claro. está nervioso. Siento un vacío en mi alma. Mi celular. Oh, Dios mío. Imagínate tú, con un robot un humanoide. O sea, ¿cómo no se va a desarrollar un vínculo? Un bebé se apega a un teddy bear, un osito de peluche que tenga o algo. Eso se está dando y se va a dar Claro. en la medida que se generalice más el uso, ¿no? Muchísimo. Y mira, ahora se me ocurre, siempre uno va creando ideas y siempre es bueno escuchar. ¿Tú sabes en qué momento, en qué yo diría que sería maravilloso, entre ambas opiniones y viendo mi práctica clínica? Pacientes discapacitados, dependientes de un cuidador, más de un 70%, que hay escalas que nosotros evaluamos de la dependencia del paciente. Sí. Imagínate tú un paciente que no pueda caminar por cualquier cosa, un cuidador cansado con hernias que ya no puede más porque tiene que cargarlo diario para llevarlo a tomar el sol, llevarlo a comer, tener un asistente que de repente mide fuerza por otras cosas que no son el mismo cuerpo de quien cuida y carga y que ese robot cargue al paciente, lo ponga en la silla y lo empuje hacia... Eso sería maravilloso. O sea, Totalmente. yo una no maravilla. diría que me Sí, 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 negaría sí, sí. a yo tener un paciente que me lo cargue, porque, Claro. por ejemplo, yo a veces me aseguro que mi cuidador esté mejor que mi paciente, que eso es algo que pasa mucho. Y todos nosotros eventualmente vamos a tener un paciente que necesite cuidados en nuestra casa. Sí, Entonces, imagínense sí. que me pasa, o sea, cargar a un paciente 6 veces al día. Cargarlo para pararlo, para llevarlo al baño, para llevarlo a comer, para tomar el sol, para que se entretenga porque la gente sentada en una cama se aburre. O sea que eso también sería para los creadores. Sí, Ujú, sí. ideas, Mira ideas, qué bonito, ideas. qué bueno a donde estamos aquí llegando en la conversación, ¿no? Donde estamos desembarcando. Y es que, bueno, esta tecnología, al fin y al cabo, en vez de venir a competir con el humano, a desplazar la mano de obra, no, al contrario, son herramientas que llegan a facilitar la vida. O sea, la implementación de todo esto, imagínate, mira el punto que tú llegaste, o sea, Sí. persona discapacitada. O sea, tú sabes lo necesario que es eso.
O sea, Totalmente. Sí. eso va mucho más allá ya bueno, de la muleta, de la silla, del cuidador, que muchas veces se da. Ahí hay un tema emocional fuerte, porque Sí. por ejemplo a veces en niños, pacientes que tienen cuidadores por X razón, por ejemplo, como autismo, Ujú. algunos temas que tienen que ver ya con Conectivo. cognitivos, exacto, que Demencias. crean a veces Ay. un apego, Alzheimer. crean un apego a veces muy, muy fuerte con Sí. su cuidador. A veces el Totalmente. cuidador no puede ser un familiar, son cuidadores pagos. Claro. Y esos cuidadores, por H o por R, tienen que cambiar. Son Y seres ahí hay un humanos. proceso, ¿eh? Claro. Pero si, quizás, bueno, ya ese cuidador es un robot con inteligencia artificial, óyeme, Sí. eso va a ayudar mucho. Eso Mira, va a ayudar yo me he mucho. auxiliado, claro, vamos todos, inclusive el día de cuidados paliativos de este año fue acceso universal y equitativo a los cuidados paliativos. Ujú. Lamentablemente, mientras más accesos en general yo tengo, mejor garantizo cuidados. Inclusive yo he tenido pacientes con Alzheimer porque me han tocado pacientitos en paliativos, pero la cuidadora o el familiar más cercano habitualmente hacía un señor, la esposa o viceversa, por el tema de la edad, porque yo tengo pacientes de 90 años con la pareja que tiene 89, 91 y son entre ellos que se Claro. cuidan. Y Y no eventualmente pueden, ¿no? desarrollan enfermedades, por ejemplo, mire, el Alzheimer, o hay veces que lamentablemente la misma alucinaciones por medicamento. Y hemos colocado cámaras con detección de movimiento para que los papás, los hijos, o en algún punto puedan dormir y esa cámara de detección de movimiento le alerte que su familiar se ha despertado. Porque si no, tenemos un familiar enfermo y dos ojos fijos mirándolo toda la noche. Porque yo he tenido pacientes que se han parado, han abierto la puerta y han salido de la casa. Ujú, Imagínate eso tú pasa. tener un asistente de alguien o algo que te avise un poco más y eso permite que el otro descanse. No, pero es un palo, es un palo. Está buenísimo. Oye, Sabes que ahorita excelente, cuando tú excelente. hablaste sobre el calor humano, eso me trajo alucinación a hilar con la entrevista que tuvimos tú y yo específicamente Sí, sobre la conciencia. la conciencia y qué es lo que motivaría a una inteligencia artificial El despertar de la conciencia. como que desarrollarse y hacer cosas, porque nosotros estamos haciendo aquí cosas porque algo nos motiva y qué motivaría a la inteligencia artificial. Y una de las cosas que yo te había mencionado era la muerte. La muerte. La muerte. Entonces, como todos nos vamos a morir, todos hemos pasado por dolor, o sea, no es lo mismo un robot que tú sabes que te está diciendo lo que tiene que decir a una persona cuando tú le miras los ojos, tú ves que ella siente el dolor, que porque también ha pasado por algo similar, y hay esa empatía, esa es la palabra clave. Yo Sí. creo que Sí, al fin y al cabo, las máquinas no van a sustituir ya ese tema, ¿no? Del calor humano. Ya, no creo. Y eso es lo que le va a dar, en cierto modo, también continuidad a profesiones como la medicina y como también la psicología. hasta los abogados, porque a veces tú quieres desahogar, óyeme, y quieres hablar con alguien que te entienda, ¿tú me entiendes? Pero es verdad, Que viejo. te defienda aunque no te crea. Yo quiero tener mi robot que esté conmigo ahí todos los Oye, días. pero siempre tienen los Mi mejores, robot. no, pero ellos siempre tienen los Ven, mejores. vamos a Ellos pelear. siempre vamos a tienen los jugar. mejores tragos. Defiéndeme. Ay, los abogados siempre tienen los mejores tragos. ¿Por qué compadre. será eso? Yo Porque no sé. yo Yo no es sé, como pero- muy típico en los Es un abogados. loco, pero los mejores tragos, lo da con el abogado y los mejores regalos, compadre, y que tómate. Sin hablar aquí de nuestro amigo Gilberto, que es una persona totalmente abstemia, o sea, es un hombre... ¿De quién estamos ¿Quién, hablando? quién lo va a creer eso? Toda la ¿Quién lo va a credibilidad creer de lo eso? que hemos dicho. Toda la credibilidad se No, fue. Se fue a pique ya. Se fue a todo. pique. Tú tienes que querer a tu abogado porque es el único que está dispuesto a defenderte sin creerte. Uf. Y a tu mamá. Así. Espérate, por los abogados y las madres. Ajá. Porque el papá sí sabe, ¿no? El papá sí conoce, muchacho. No, él lo hizo. Fue él. Exactamente. sí. Han pasado. Bueno, señores, yo pienso que ya tenemos más de una hora. Oye, se ha dado una conversación interesantísima. Nosotros le agradecemos muchísimo tanto a Gilberto como a Ángela su presencia, que ha sido como tan iluminadora en esta conversación. Ustedes son un dream Gracias. team, de verdad que Sí, sí. sí, Es sí, una sí, cosa sí. increíble que ustedes están haciendo Tremendo. por el país, por la humanidad. O sea, la cantidad de trabajo, corazón
empeño para poder realizar esta labor Claro. y tener los co-Johns, como dicen los gringos, y los usuarios para hacerlo, porque no todo el mundo se atreve a hacer eso, porque hay que creerse en sí mismo y en la oferta. Y es un orgullo, de verdad, el país. Mira, por ejemplo, Totalmente. este joven que yo tengo aquí a mi izquierda, óyeme, es uno de los más brillantes. O sea, yo diría que tú eres uno de los jóvenes profesionales más brillantes que ha dado este país. Gracias. Y, óyeme, en este tema de la inteligencia artificial, o sea, de la innovación, señores, esta es una figura. Totalmente, Y totalmente. es de verdad un orgullo para nosotros. Y ver cómo aquí en Oye, el país. y yo quiero que la gente sepa que no nos vamos para ahí. Yo tengo la idea de que, y ya con esto quizá concluye. Pero si ya los estudiantes están usando ChatGPT en los colegios, ¿por qué el Ministerio de Educación Pública no me deja a mí hacer lo siguiente? Vamos a crear GPT especializado por nivel académico para que desde Montecristi hasta Bávaro y de vuelta hasta Pedernales, en lugar de gastar cuando se hizo la pandemia dinero en balde, en tableta, creamos un AI por curso para que tenga toda la data del currículum académico y el nivel de lenguaje apropiado para atender a niños en sus etapas de desarrollo y transformar la educación de República Dominicana en accesible, oportuna e instantánea. Señores, eso está Bien. genial, eso está genial. Gilberto 2028. Señores, señores. esa es una idea demasiado bien lubricada. Señores. Demasiado Sí, lubricada, señores. Y como todo aquí, señores, este episodio ha sido hiper, épico. súper lubricado. Más valor por tu dinero. Así que, Señores, señor, escuchen ahí, señores, gente del gobierno. Esa Sí, propuesta va, está no oyen- buenísima. no oyen nada. Qué va. Lo vamos a hacer igual, aunque no nos oigan. Claro que sí. Eso va a ser, Así eso mismo, va a así venir mismo, eso de- viene. va a venir una propuesta del sector privado, porque sinceramente. Y señores, Siempre es así. ¿qué le ha parecido a ustedes este episodio de nuestra cerveza descalza, lubricada, cibernética, médica, abogística? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le parece esto? ¿Ha utilizado usted alguna de estas herramientas? ¿Cree que son positivas? ¿Cuáles son las mejorías que se le pudieran hacer? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Y sobre todo, like y suscríbase, por favor, que tenemos que pagar la luz de este sitio, tenemos que pagar el aire, y tenemos que pagarle toda esta cosa. Comenten, dele compartan. Comparta ahí Compartan. con Sí, su, sí, sí. con su esposa, con su suegra, con su... Mándenselo a su médico. mándeselo a su médico. A ver qué opina su Y médico. mándenselo a su abogado también. ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno, sí. Quéjese. ¿Qué? Claro, Y sobre claro. todo, hable sobre un trago sobre ese tema. Y señores... Espera, perdón. Vamos a tener también debajo aquí los links de acceso tanto a GPT legal como a GPT médico para que usted entre y pruebe y vea que esto es así. Y si le interesa, bueno, por ahí adquirirlo también. Así que, señores, gracias de nuevo. Muchas gracias, señores. Y hasta la próxima edición de Cerveza Descalza. Manténganse 100% Lubricados.